Bienvenidos al canal Solitario Terror Solitario Audibles. Hoy nos adentramos en las sombras de Nueva York para desvelar una historia que te dejará sin aliento. ¿Has oído hablar de Levi Yoder? No es un personaje de ficción cualquiera. Levi era un miembro destacado de una de las familias mafiosas más poderosas de la ciudad. Un hombre cuya vida inspiró uno de los libros más leídos en Estados Unidos. Su historia es un laberinto de lealtad, traición y poder, donde cada decisión podía ser la última. Prepárate para conocer el lado más oscuro del sueño americano. Un relato que demuestra que la realidad a veces supera con creces cualquier ficción. Si te gustan las historias de crímenes reales y los secretos ocultos, quédate hasta el final. Esto apenas comienza. No olvides suscribirte para no perderte ningún detalle. La noche que marcó el punto de quiebre en la vida de Levi Yoder no comenzó con un disparo ni con una traición evidente, sino con un susurro. Un susurro que no provenía de nadie visible. Él caminaba por la calle 47, atravesando el barrio donde crecieron generaciones de Yoders al servicio silencioso de la mafia neoyorquina. Cuando escuchó por primera vez aquello, era apenas un murmullo, como el viento rozando el alféizar de una ventana, pero llevaba consigo una claridad escalofriante. Levi, un hombre cuya lealtad a la familia Moretti era tan sólida como el hormigón de los rascacielos que dominaban el horizonte, se detuvo bajo un farol parpadeante. El susurro volvió. Esta vez más, definido en T, están observando. Inskinki, Vaumenchi, sus ojos recorrieron las sombras de los callejones, los apartamentos con las luces apagadas. No había nadie. Era una trampa de su mente, agotada por años de vivir en el filo de la navaja Antobi. O eso quería creer. Los Yoder no eran miembros de la mafia en el sentido tradicional. Eran los limpiadores, los que borraban los errores, los que hacían desaparecer los problemas con una eficiencia casi fantasmal. Levi había heredado el negocio de su padre, quien a su vez lo heredó del suyo. Servir a los Moretti era su destino, su única realidad conocida. Y en ese mundo, la paranoia era una herramienta de supervivencia, pero lo que estaba experimentando era diferente. Días después, el susurro regresó mientras estaba en su taller, un lugar impecable, donde los secretos se disolvían en ácido y las pruebas se convertían en cenizas. ¿Saben lo que hiciste? En el muelle en su corazón se detuvo. El trabajo del muelle había sido hace 6 meses, un encargo personal del propio Don Moretti. Nadie, absolutamente nadie, fuera del círculo más íntimo, sabía de esa noche. La voz no era una acusación, era una afirmación, y sonaba como si estuviera justo detrás de su oreja. Se giró bruscamente, pero solo encontró el aire frío y el olor a químicos. Levi empezó a sospechar de todos, de su propio primo, que parecía demasiado curioso últimamente, de Ucapo Moretti, que lo miraba con una intensidad inusual, incluso de su esposa, cuyas preguntas sobre sus noches en vela parecían esconder un doble sentido. La voz se convirtió en su compañera constante, una sombra auditiva que señalaba las grietas en su mundo perfectamente controlado. Una noche, mientras limpiaba un coche manchado con la evidencia de un ajuste de cuentas, la voz fue más allá. No fue un accidente, lo planearon. Se refería a la muerte de su padre, Oficial Menchi, un accidente de trabajo ocurrido una década atrás. Levi siempre había albergado dudas, pero las había enterrado bajo capas de lealtad y miedo. Ahora, la semilla de la sospecha, regada por el susurro persistente, comenzaba a germinar. Mira en su viejo escritorio
el segundo cajón. Hay una carta que nunca enviaste. Levi sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del garaje. ¿Cómo podía saber eso? Era una carta que él mismo había escrito de adolescente. Una confesión de sus miedos sobre el negocio familiar, dirigida a una tía que ya no vivía. Nunca la envió. Cogió a casa, subió al desván y abrió el viejo escritorio de su padre. Allí estaba, tal como la voz había dicho. Fue en ese momento que Levi comprendió la aterradora verdad. La voz no era de un micrófono oculto ni de un informante. Era algo más íntimo, más profundo. La voz conocía sus secretos más oscuros, sus pensamientos más enterrados. El susurro no era un enemigo externo, era un infiltrado en su propia mente y le estaba mostrando que la lealtad que había definido su vida estaba construida sobre una montaña de mentiras. Decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y la traición que lo rodeaba, Levi comenzó a usar la voz a su favor. Se convirtió en su guía secreta, su consejero en las sombras. ¿Quién lo ordenó?, preguntó en la soledad de su taller, y el susurro respondió, revelando un nombre que hizo que el mundo de Levi se tambaleara sobre sus cimientos. La familia a la que había servido toda su vida no solo lo había engañado, lo habían sentenciado mucho antes de que naciera. Ahora, el limpiador se preparaba para ensuciarse las manos, no para borrar errores ajenos, sino para escribir su propia justicia. Esta historia es solo el comienzo de la caída de Levi Yoder, un hombre perseguido por sus propios demonios, o quizás guiado por ellos. Si te gustan las historias de crimen y misterio psicológico, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita, porque las sombras sobre Nueva York apenas están comenzando a revelarse. Gracias por escuchar. La niña está viva por ahora. Levi se detuvo en seco, en mitad del callejón, a nadie, tan solo el viento frío de la noche, que arrastraba bolsas de basura y un penetrante olor a gasolina vieja. Pero el mensaje había sido claro, nítido, como un susurro helado directamente en su mente. En la nieta del jefe de la mafia japonesa, la pequeña Aiko Tanaka, seguía respirando y su tiempo se estaba agotando. Lo que Levi no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, es que aquella voz no pertenecía a ningún humano. Era algo más antiguo, más extraño. Levi apretó la empuñadura de su katana, un arma anacrónica en aquella ciudad de neón y cromo. Había prometido a Kenji Tanaka que encontraría a su nieta, y él siempre cumplía sus promesas. Era su código, lo único que le quedaba en un mundo que había perdido el rumbo. Se adentró de nuevo en la noche, siguiendo un instinto que era casi animal. Las calles de Neo Kyoto eran un laberinto de luces parpadeantes y sombras acechantes, un lugar donde la tecnología y la tradición chocaban violentamente. Mientras avanzaba la voz, volvió esta vez más insistente. El muelle 7-an, el carguero fantasma, se la llevan al amanecer. Levi levantó la vista hacia los rascacielos que arañaban un cielo contaminado. ¿Quién le estaba ayudando? ¿Y por qué? Era una trampa. No importaba. Era la única pista que tenía. Aiko era solo una niña de 8 años, atrapada en medio de una guerra de poder que no entendía. Recordó su risa la última vez que la vio, una risa pura en un mundo corrupto. Esa imagen le dio fuerzas. Corrió por los distritos bajos, esquivando drones de vigilancia y pandilleros con implantes cibernéticos. El olor a sal y a pescado podrido le indicó que estaba cerca del puerto. El muelle 7 era una zona abandonada, una reliquia de una era industrial pasada. Allí, recortado contra la débil luz del preamanecer, estaba el carguero, un monstruo de metal oxidado, silencioso y amenazante. Levi sintió un escalofrío.
La voz no le había mentido. «No estás solo», susurró la voz de nuevo. Levi miró a su alrededor, desconfiado. «Somos los guardianes de esta ciudad, los espíritus de la máquina. La niña tiene un don, una conexión con nosotras. Por eso debemos protegerla». Levi frunció el ceño. Espíritus de la máquina, inteligencias artificiales rebeldes. No tenía tiempo para acertijos. Vio movimiento en la cubierta del barco. Hombres armados, con el emblema del clan rival, los Wanikai, estaban arrastrando a una pequeña figura hacia el interior. Era Aiku. La furia se apoderó de Levián sin hacer ruido. Se deslizó por las sombras, subiendo por una grúa oxidada hasta la cubierta. La voz le guiaba, indicándole los puntos ciegos de las cámaras, el patrón de las patrullas. Han 3 en el puente, 5 en la bodega de carga, con la niña. El líder está en la sala de máquinas, preparando la partida. Era como tener un mapa táctico en su cabeza. Levi desenvainó su katana. La hoja brilló débilmente, reflejando las luces distantes de la ciudad. El primer guardia cayó sin emitir un sonido. El segundo lo siguió antes de poder levantar su arma. Levi se movía como un fantasma, una danza mortal de acero y silencio. Las voces en su cabeza eran un coro ahora, una red de información que le daba una ventaja sobrenatural. Las luces del barco parpadearon y se apagaron. Las puertas electrónicas se bloquearon, aislando a los enemigos. Los espíritus de la máquina estaban jugando su partida. Llegó a la bodega de carga. 5 hombres apuntaban sus armas a la pequeña Aiko, que estaba atada a una silla. El líder gritó por la radio, pero solo recibió estática. Levi salió de las sombras. «Dejadla ir», dijo con una voz tranquila, pero cargada de una promesa de violencia. Los hombres abrieron fuego. Levi se movió a una velocidad imposible, desviando las balas con su katana. Un torbellino de chispas y metal. En segundos, todo había terminado. Liberó a Waiku, que se abrazó a él temblando. «Sabía que vendrías», dijo ella con una vocecita. «Las luces me lo dijeron». Levi la miró, empezando a comprender. La niña no solo tenía un don, era parte de algo más grande. Mientras salían a la cubierta, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. La ciudad de Neo-Kyoto despertaba, indiferente al drama que se había desarrollado en sus muelles. Levi miró al cielo y susurró un silencioso gracias. No sabía a quién se lo decía, pero sentía que le escuchaban. La guerra por el alma de la ciudad acababa de empezar, y él, junto a sus nuevos e invisibles aliados, estaba en el centro de todo. Levi, a pesar de su sangre criminal, tenía un código inquebrantable: la lealtad por encima de todo. Por eso no pudo negarse cuando el anciano Tanaka, temblando, con los ojos enrojecidos, le entregó una foto de su nieta. La imagen mostraba una niña de apenas 5 años, con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro, vestida con un kimono rosado. Pero lo que más impactó a Levi fue su mirada, una chispa viva y llena de inocencia que parecía traspasar el papel. El anciano Tanaka lo miró con una desesperación que helaba la sangre. Su voz, un susurro roto, apenas era audible. «Yoder-san, tú eres el único que puede traerla de vuelta». Levi observó la fotografía un instante más antes de guardarla con cuidado. No había espacio para la duda, ni para el miedo. Asintió, su voz firme y decidida, resonando en el silencio de la habitación. «Lo haré, aunque tenga que arrastrarme por el infierno para encontrarla». Pero la respuesta del anciano Tanaka no trajo alivio, sino una sombra aún más densa. Apartó la mirada, sus ojos fijos en un punto lejano, como si viera algo que nadie más podía percibir. «Ojalá solo fuera el infierno». Esa frase se clavó en el estómago de Levi
como un puñal de hielo. No era una simple advertencia. Era el eco de un horror desconocido, un presentimiento oscuro que anunciaba algo que aún no podía comprender. Sabía que este encargo era diferente. No se trataba solo de enfrentar a criminales o de sortear peligros mortales. Había algo más, una capa de maldad que se extendía más allá de lo terrenal. Leví se despidió del anciano con una inclinación de cabeza, prometiéndole no solo traer de vuelta a su nieta, sino también desvelar el misterio que la rodeaba. Salió a las calles de neón de la ciudad, un laberinto de luces y sombras, que ahora le parecía mucho más siniestro. Cada rostro anónimo, cada rincón oscuro, podía ocultar una pista o una trampa. Su primer paso fue visitar sus viejos contactos en los bajos fondos. Sabía que si alguien había visto o escuchado algo sobre la desaparición de la niña, la información estaría circulando por esos canales. Pero esta vez las puertas se cerraban a su paso. Los informantes habituales, hombres que antes le vendían secretos por unas pocas monedas, ahora bajaban la mirada y negaban con la cabeza, el miedo grabado en sus rostros. Nadie quería hablar. Era como si el simple hecho de mencionar el nombre de la niña atrajera una maldición. Solo un viejo corredor de apuestas, un hombre conocido como el fantasma por su habilidad para desaparecer, se atrevió a darle una pista. Le habló de un culto clandestino, un grupo de fanáticos que operaba en las sombras, obsesionado con rituales antiguos y profecías olvidadas. Decían que buscaban a un recipiente puro, un niño de linaje especial, para un propósito terrible. Mientras Levi seguía esta nueva pista, los sucesos extraños comenzaron a manifestarse a su alrededor. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros ininteligibles que parecían seguirlo en callejones vacíos, y una sensación constante de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. Las pesadillas lo asaltaban cada noche, visiones de pasillos interminables y puertas que se cerraban de golpe, mientras el llanto de una niña se perdía en la distancia. Una noche, mientras investigaba un antiguo templo abandonado que el fantasma había mencionado, encontró un símbolo grabado en el suelo, a una espiral rodeada de inscripciones arcanas. Era el mismo símbolo que había visto sutilmente bordado en una esquina del kimono de la niña en la fotografía. El corazón de Levi se aceleró. No era una coincidencia. Estaba en el camino correcto, pero cada paso lo acercaba más a esa oscuridad que el anciano Tanaka tanto temía. De repente, una figura encapuchada apareció de entre las sombras del templo. No llevaba armas visibles, pero su presencia emanaba una amenaza palpable. «Aléjate, Yoder-san. Hay puertas que no deben ser abiertas. Lo que buscas no te pertenece». A Levi no retrocedió. La imagen de la niña de la sonrisa amplia volvió a su mente. «¿No me iré sin ella?». La figura se rió, un sonido seco y sin alegría. «Entonces, te unirás a ella en la oscuridad». El enfrentamiento fue breve y brutal. No fue una pelea de puños, sino una lucha contra algo que desafiaba la lógica. La figura se movía con una velocidad antinatural. Sus golpes parecían cargar con un peso invisible. Levi tuvo que usar toda su astucia y su fuerza para sobrevivir, pero finalmente logró reducir a su oponente. Bajo la capucha encontró el rostro de un hombre joven, con los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. Llevaba un amuleto con el mismo símbolo de la espiral. Este encuentro le confirmó que no se enfrentaba a simples criminales, se enfrentaba a creyentes, a fanáticos dispuestos a morir y a matar por una causa que él apenas empezaba a comprender. Se dio cuenta de que para rescatar a la niña no bastaría con su fuerza o su lealtad. Tendría que descender a un lugar mucho más profundo y oscuro
que el infierno. Tendría que enfrentar el corazón mismo del encargo maldito. No habían pasado ni 2 días cuando la policía irrumpió en su apartamento. Levi apenas tuvo tiempo de girarse, y entonces escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Levi Yoder queda detenido por homicidio múltiple. La acusación era brutal y directa. 3 agentes federales, torturados, ejecutados y abandonados en un almacén en Queens. Levi sintió un escalofrío, pero no de culpa. Era indignación. Una acusación tan burda, tan descaradamente falsa, que resultaba insultante. Sabía que el FBI no le creía culpable. No, ellos sabían perfectamente que él no tenía nada que ver con esas muertes. Pero necesitaban algo, o más bien, necesitaban a alguien, un chivo expiatorio, una pieza que mover en su tablero. Y en ese instante, Levi comprendió la aterradora verdad. No lo estaban deteniendo por justicia. Lo estaban usando desde el momento en que le pusieron las esposas. Cada segundo se convirtió en una tortura psicológica. En el interrogatorio, no buscaban respuestas, sino una confesión forzada. Le mostraban fotos espeluznantes de la escena del crimen, describiendo con detalles macabros cómo habían encontrado a los agentes. Querían quebrarlo, hacerlo admitir algo que no hizo. Pero Levi se mantuvo firme. Su mente, entrenada durante años para analizar y desentrañar conspiraciones, ahora trabajaba a toda máquina para salvar su propia vida. Se dio cuenta de que no estaba luchando contra la ley, sino contra un sistema corrupto que ya había dictado su sentencia. Cada pregunta era una trampa, cada silencio una amenaza velada. Sabía que sus captores no eran agentes buscando la verdad, sino peones de un poder mucho mayor. Era una sombra que se movía entre los bastidores del gobierno. La verdadera batalla acababa de empezar. Detrás de los barrotes, Levi no vio una celda, sino un campo de batalla. Comprendió que si quería sobrevivir y limpiar su nombre, tendría que jugar su propio juego, uno mucho más peligroso. Empezó a repasar cada detalle, cada conversación, cada rostro de las últimas semanas. ¿Quién podría tener tanto poder como para incriminarlo de esa manera? ¿Y por qué? Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas, pero lentamente una imagen aterradora comenzó a formarse en su mente. No se trataba solo de un triple homicidio, era la punta de un iceberg, una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Su detención no era el final, era la llave que abriría una puerta a un mundo de secretos y mentiras que algunos estaban dispuestos a matar para proteger. Levi sabía que para exponerlos tendría que arriesgarlo todo. El FBI sabía perfectamente que él no tenía nada que ver, pero lo necesitaban usarlo. La trampa estaba puesta, y él, Levi, había caído de lleno. Lo llevaron a una sala gris, austera, con una única luz fluorescente que zumbaba sobre sus cabezas. Un sonido monótono que te taladraba el cerebro. Era el escenario perfecto para romper a un hombre. La agente Collins, una mujer fría, como el mármol de una lápida, se sentó frente a él. No había calidez en su mirada, solo un cálculo glacial. Le dijo, con una voz desprovista de emoción: si quieres evitar pudrirte en una cárcel federal de máxima seguridad. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran en el aire denso. Trabajarás con nosotros. Te infiltrarás donde nosotros no podemos llegar. La oferta no era una oferta, era una sentencia disfrazada de oportunidad. Levi levantó la vista. Sus ojos no parpadearon, fijos en los de ella. El miedo era un lujo que no podía permitirse, no ahora. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz ronca, pero firme. La agente Collins se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez, Levi
vio un destello de algo en sus ojos. Ira, venganza. Queremos al asesino de nuestros agentes. Siseó un fantasma que se mueve entre nosotros. Alguien que conoce nuestros protocolos al dedillo, que anticipa cada uno de nuestros movimientos. Alguien que, además, tiene acceso a círculos que tú, Levi, conoces demasiado bien. El aire se volvió aún más pesado. Levi sintió como su pasado, ese que tanto había luchado por enterrar, volvía para arrastrarlo de nuevo al abismo. Sabía a qué círculos se refería. Círculos de poder, de secretos, de dinero manchado, círculos de los que había escapado por los pelos. Pero había algo más, algo que lo atormentaba día y noche. ¿Y la niña?, preguntó. La pregunta que ardía en su garganta desde que todo esto empezó. La agente Collins lo miró y su expresión se suavizó 1 milímetro, apenas perceptible. Encontrar al asesino te lleva a ella. Están conectados. Es la única manera de recuperarla. Levi Ann. La única. La palabra conectados resonó en su mente como un eco macabro. Cerró los ojos por un instante, buscando un refugio en la oscuridad, un segundo de paz que no encontró. Lo que no le dijo a la gente, lo que no se atrevía a admitir ni siquiera en el silencio de su propia mente, era que él ya se había cruzado con ese asesino. No había visto su rostro, ni su cuerpo, ni siquiera un rasgo distintivo. Su sombra, una sombra imposible, una silueta que se retorcía y se alargaba contra la pared de un callejón oscuro, desafiando las leyes de la física. Una mancha de oscuridad que se movía con vida propia. Esa imagen estaba grabada a fuego en su memoria, la prueba de que no se enfrentaba a un simple criminal, sino a algo mucho más aterrador. Al abrir los ojos, la decisión ya estaba tomada. No por la amenaza de la cárcel, ni por la presión del FBI, lo haría por la niña, y lo haría para enfrentarse a esa sombra que lo acechaba en sus pesadillas. Aceptó, no con palabras, sino con un lento asentimiento. Ese fue el comienzo de su descenso. Tuvo que volver a ser el hombre que había jurado no ser nunca más. Se sumergió de nuevo en ese mundo de lujo y decadencia, de fiestas exclusivas en áticos con vistas a la ciudad y tratos cerrados en susurros en clubes privados. Cada sonrisa que forzaba, cada mano que estrechaba, era una traición a sí mismo, pero era necesario. Seguía el rastro de migajas que el asesino dejaba a su paso, un rastro invisible para el FBI, pero claro como el agua para alguien que conocía el lenguaje de las sombras. El asesino no solo mataba agentes federales, sino que también estaba eliminando a figuras clave en ese submundo, limpiando el tablero para un juego mucho más grande. La conexión con la niña seguía siendo un misterio. ¿Por qué ella? ¿Qué tenía que ver una inocente en todo este entramado de muerte y poder? Levi descubrió que el padre de la niña, un empresario supuestamente respetable, estaba metido hasta el cuello en los mismos negocios sucios que el asesino estaba desmantelando. ¿Era una venganza? ¿Un mensaje? Levi se movía en un campo de minas. Cada persona con la que hablaba podía ser el asesino o su próxima víctima. La agente Collins lo observaba desde la distancia, alimentándolo con información clasificada a cuentagotas, usándolo como su sabueso personal. Pero Levi sabía que ella también le ocultaba cosas. El FBI no le estaba contando toda la verdad. Había piezas del rompecabezas que no encajaban. Finalmente, una noche, mientras revisaba unos documentos financieros que había logrado robar, encontró una anomalía, una transferencia, un nombre en clave, Proyecto Sombrau, y junto a él, un símbolo
que heló su sangre, el mismo símbolo que había visto tatuado en el cuello de uno de los hombres que trabajaban para el padre de la niña. Todo estaba conectado de una forma que nunca habría imaginado. No era solo un asesino en serie, era una conspiración, y él, sin saberlo, se había colocado justo en el centro de la tormenta. La sombra que había visto no era solo la de un hombre, era la sombra de algo mucho más grande y antiguo que se cernía sobre todos ellos. Y ahora, esa sombra sabía que él la estaba buscando. El FBI sabía perfectamente que él no tenía nada que ver, pero lo necesitaban. Necesitaban usarlo como una pieza en su tablero, un peón sacrificable en una partida de ajedrez donde el rey era un asesino invisible. En una sala gris, desnuda de todo excepto de una mesa de metal y 2 sillas. Bajo una luz fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado, se lo explicaron sin rodeos. La agente Collins, una mujer con la mirada fría del mármol y la postura rígida de quien ha visto demasiado, se inclinó sobre la mesa. Su voz no tenía matices. Era un instrumento afilado. «Si quieres evitar pudrirte en una cárcel federal», le dijo, «cada palabra una gota de hielo. Trabajarás con nosotros. Te infiltrarás donde nosotros no podemos. Tu pasado, tus contactos, tus andemonios, todo eso que te trajo aquí es ahora nuestra mejor arma». Levi, sentado frente a ella, no parpadeó. Había pasado días en un limbo de interrogatorios y amenazas veladas. La sorpresa ya era un lujo que no podía permitirse. Su rostro, una máscara de calma forzada, ocultaba el torbellino en su interior. «¿Qué quieren?», preguntó. Su voz ronca, apenas un susurro, que cortaba el zumbido de la luz. El compañero de Collins, un hombre corpulento llamado Davis, dejó caer una carpeta sobre la mesa. El sonido retumbó en el silencio. «Queremos al asesino de nuestros agentes. No es un criminal común. Piensa como nosotros. Conoce nuestros protocolos. Se anticipa a nuestros movimientos. Es un fantasma. Un fantasma que deja un rastro de cadáveres con insignia». Collins tomó el relevo, su mirada fija en Levi. «Este asesino tiene acceso a círculos que tú, Levi, conoces demasiado bien. Los bajos fondos, la élite corrupta, los lugares donde la ley no es más que una sugerencia. Nosotros llegamos a la puerta, pero tú tienes la llave para entrar. Necesitamos tus ojos y tus oídos en esos rincones oscuros». «Levi», sintió un nudo en la garganta. No era solo su libertad lo que estaba en juego. Había algo más, una imagen que lo perseguía en sus pocas horas de sueño. Y Anie, su voz se quebró ligeramente al preguntar por ella, por la hija de uno de los agentes caídos, desaparecida tras el ataque. Collins asintió, un gesto casi imperceptible. «Encontrar al asesino te lleva a ella. Están conectados. Creemos que la tiene, o sabe dónde está. Para nosotros, recuperar a esa niña es tan importante como atrapar al responsable. Ella es la prioridad silenciosa de esta operación. Tú nos ayudas a cazar al monstruo y, con suerte, rescatas a la niña en el proceso». Levi cerró los ojos, intentando procesar el pacto con el diablo que le ofrecían. Su vida por una misión suicida, infiltrarse en un mundo del que había luchado tanto por escapar, convertirse en cebo para un depredador que cazaba a los cazadores. Podía negarse, podía aceptar su destino en una celda y dejar que el mundo exterior ardiera. Pero la imagen de la niña, Lucky Nujiju, lo que no se atrevió a admitir, ni siquiera en el silencio de su propia mente, era que él ya conocía al asesino, no su rostro, no su cuerpo, no su nombre, pero sí
su sombra. La había visto antes, una silueta fugaz en el borde de su visión, una presencia intangible en un callejón oscuro, años atrás, un eco de violencia que había dejado una cicatriz en su memoria. Aquella noche, cuando intentaba dejar atrás su vida pasada, se cruzó con algo, una transacción que salió mal, un acto de brutalidad tan rápido y eficiente que parecía irreal. Levi solo vio la consecuencia en cuerpos en el suelo y una sombra que se desvanecía en la noche, dejando tras de sí una aura de frío absoluto. No le dio importancia entonces. Lo archivó como otra pesadilla de la ciudad. Pero ahora, las piezas encajaban con un clic aterrador. El método, la precisión, era la misma firma. Abrió los ojos. La agente Collins seguía mirándolo, esperando una respuesta. Para ella, él era un criminal de poca monta, una herramienta conveniente. No sabía que él era, quizás, el único testigo vivo de la génesis de este monstruo. La decisión estaba tomada. No era por el FBI, no era por su propia libertad, era por la niña y por la sombra que lo había perseguido en sueños desde aquella noche anera personal. De acuerdo, dijo Levi, su voz ahora firme, resonando con una determinación que sorprendió a los agentes. Díganme por dónde empiezo. La agente Collins deslizó una fotografía por la mesa. Era el primer agente asesinado. Empiezas por aquí. Su nombre era Marcus Thorne y su último informante conocido era Stuan. El juego había comenzado. Levi no era solo una pieza en el tablero, era el cebo, el cazador y la única persona que había visto al fantasma y había vivido para contarlo. Ahora tenía que volver a las sombras para arrastrarlo hacia la luz, sabiendo que en ese mundo oscuro la línea entre el cazador y la presa es tan delgada como el filo de una navaja. Para descubrir cómo Levi navega por este laberinto de mentiras y peligro. Y si podrá encontrar a la niña antes de que sea demasiado tarde, asegúrate de seguirnos. Cada nuevo capítulo desvelará una capa más de esta conspiración. El primer cadáver que investigué con el FBI no tenía ningún sentido. La víctima era un hombre corpulento, un exagente federal, experto en combate cuerpo a cuerpo, un auténtico armario ropero, y sin embargo, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, como si un animal gigantesco lo hubiera levantado del suelo y lo hubiera sacudido como a un muñeco de trapo. Los forenses hablaban de una fuerza sobrehumana, algo que escapaba a toda lógica. Pero lo peor no era la fractura, ni siquiera el charco de sangre que se había extendido por el suelo de moqueta barata. Tampoco eran los extraños símbolos grabados con una precisión quirúrgica en la piel de sus brazos, como si alguien hubiera usado un bisturí ardiendo. Eran intrincados, simétricos, casi hermosos en su macabra complejidad. Nadie en la unidad de análisis de conducta los había visto antes. Parecían sacados de algún grimorio olvidado, de un lenguaje muerto que nadie se había molestado en descifrar. Lo peor de todo lo que de verdad me heló la sangre esa noche fue algo mucho más pequeño, casi insignificante. En la piel del muerto, justo debajo de la clavícula, se veía una única marca punzante. Un pequeño orificio oscuro no sangraba. Parecía más una perforación limpia, como la que dejaría un estilete de hielo. Pero al acercarme, al iluminar la zona con mi linterna, vi algo más en la piel. Alrededor del orificio estaba, muerta, necrótica, se había vuelto gris y quebradiza, como el papel de un libro antiguo que se deshace al tocarlo. Era una marca que no correspondía con ninguna arma conocida, ninguna toxina catalogada. Era la firma, la tarjeta de visita, de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Mi compañero, el agente Miller, un veterano con más casos de los que yo tenía años, se agachó a mi lado. Su rostro, normalmente impasible,
reflejaba una mezcla de incredulidad y un miedo que intentaba ocultar. «He visto muchas cosas raras en mi carrera, novato», me dijo en un susurro ronco, «pero esto es diferente. Esto es algo más». Y yo no podía estar más de acuerdo. El ambiente en la habitación era pesado, cargado de una energía opresiva. Era como si el propio aire se hubiera solidificado, como si estuviéramos dentro de una tumba. A pesar del frío de la noche, un sudor helado me recorría la espalda. Sentía una presencia en la habitación, una sombra que se cernía sobre nosotros desde algún rincón oscuro, observándonos. Durante las semanas siguientes, seguimos el rastro del asesino o de lo que fuera, y lo que descubrimos solo nos hundió más en la pesadilla. El exagente no fue la única víctima. Aparecieron más cuerpos, todos hombres y mujeres, en la cima de su condición física, todos con la misma marca de fábrica, EU, Cuelo, Yotu, los símbolos grabados y esa horrible punción necrótica. Parecía que el asesino estaba eligiendo a sus víctimas por su fuerza, como si estuviera probando sus propios límites, cazando a los depredadores más fuertes de nuestra especie. La prensa lo apodó el coleccionista de alfas, pero nosotros, en el FBI, teníamos un nombre más oscuro para él, un nombre que solo susurrábamos en los pasillos vacíos de Quantico a altas horas de la noche: el demonio. La investigación se convirtió en mi obsesión. Pasaba noches en vela revisando los expedientes, estudiando los símbolos, intentando encontrar un patrón, una conexión. Me adentré en textos prohibidos, libros de ocultismo, tratados de demonología que la biblioteca del FBI guardaba bajo 7 llaves. La mayoría eran patrañas, delirios de mentes perturbadas, pero entre toda esa basura encontré fragmentos, leyendas susurradas sobre entidades que se alimentan de la vitalidad humana, seres de sombra que dejan una marca de corrupción a su paso. Los símbolos que grababa en sus víctimas no eran aleatorios, formaban parte de un ritual, un lenguaje arcano para canalizar poder, o quizás para abrir una puerta. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, rodeado de fotos de las escenas del crimen y diagramas de los símbolos, tuve una revelación. Superpuse los mapas de las localizaciones de los asesinatos. Al principio no vi nada, solo puntos dispersos por la ciudad, pero entonces conecté los puntos en el orden en que ocurrieron los crímenes. La forma que apareció en el mapa me dejó sin aliento. Era uno de los símbolos que el demonio grababa en sus víctimas. No estaba matando al azar, estaba dibujando sobre el lienzo de la ciudad, usando vidaus humanaus como chintau. Estaba completando un círculo, un sello, y solo faltaba un punto para cerrarlo. El punto final. Sabía dónde iba a atacar. El patrón era claro: un antiguo observatorio abandonado en las afueras de la ciudad. Era el único lugar que encajaba geométricamente. No avisé a nadie, no podía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un demonio estaba a punto de completar un ritual arcano? Me habrían encerrado en un psiquiátrico. Así que tomé mi arma de servicio, una linterna y un crucifijo de plata que mi abuela me había dado de niño. No soy un hombre religioso, pero en ese momento necesitaba aferrarme a algo. Conduje hasta el observatorio bajo una tormenta eléctrica que parecía sacada del apocalipsis. El edificio se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto decrépito. La cúpula, rota como un ojo ciego mirando a las nubes, entré en el aire dentro. Era gélido y olía a ozono y a algo más, a carne quemada y a decadencia. Subí las escaleras de caracol con el corazón martilleándome en el pecho. En el centro de la sala principal, bajo la cúpula abierta, estaba él. No era un hombre, era una silueta hecha de oscuridad pura, una figura alta y delgada
cuya forma parecía ondular y retorcerse como el humo negro. Sus ojos eran 2 puntos de luz roja que ardían con una inteligencia fría y maligna. Y a sus pies yacía una mujer, su próxima víctima, inconsciente pero aún viva. El demonio se giró hacia mí, inclinando la cabeza con una curiosidad casi animal. No habló con la boca, pero su voz resonó directamente en mi mente. Una voz que era como el rasgar de la seda y el crujir de los huesos al mismo tiempo. Has sido un adversario interesante. Pequeño mortal, has descifrado mi mapa, pero has llegado tarde. Levantó una mano y de sus dedos brotaron garras de sombra. Sentí un terror primordial, un miedo que paralizaba cada músculo de mi cuerpo. Mi instinto de agente del FBI me gritaba que disparara, que vaciara el cargador contra esa cosa. Pero una parte más profunda de mí sabía que las balas serían inútiles. No voy a dejar que la toques, dije, y mi propia voz sonó débil y lejana. La sombra soltó una risa silenciosa que vibró en mi cráneo. Valiente, pero la valentía no te salvará de mí. Se abalanzó sobre mí, moviéndose a una velocidad imposible. No era un movimiento físico, era como si simplemente dejara de estar allí para aparecer justo delante de mí. Su mano de sombras se cerró alrededor de mi garganta y sentí un frío que me quemaba la piel, un frío que no era de este mundo. Me levantó del suelo con la misma facilidad con la que había matado a los otros. Mis pies pataleaban en el aire. El mundo empezó a oscurecerse. Entonces, de forma instintiva, saqué el crucifijo de mi bolsillo y se lo clavé en la mano que me sujetaba. La sombra gritó, un sonido desgarrador que hizo temblar los cristales rotos del observatorio. No fue un grito de dolor, sino de rabia y sorpresa. El contacto con la plata pareció quemarle, y me soltó. Caí al suelo, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. La criatura retrocedió, su forma parpadeando. La mano donde había clavado el crucifijo humeaba con una neblina negra. Sus ojos rojos se fijaron en mí con un odio puro. Pagarás por esto, mortal. No, Oyan, pero te encontraré, llevarás mi marca. Con un último siseo, se disolvió en las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. La tormenta amainó de repente, y la luz de la luna se filtró por la cúpula rota, iluminando a la mujer en el suelo, que empezaba a moverse. Corrí hacia ella, estaba viva. El ritual no se había completado. Había ganado eso creía. Al día siguiente, mientras me miraba en el espejo del baño, lo vi justo debajo de mi clavícula. Una pequeña marca punzante, un orificio oscuro que no sangraba, rodeado por un halo de piel gris y muerta. La marca del demonio. No me había matado, pero me había marcado. Ahora soy yo el que está en su mapa. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a terminar lo que empezó. Y cada noche, cuando cierro los ojos, siento su sombra cerniéndose sobre mí, esperando. La casa olía a muerte y a madera quemada. Un hedor que se te metía por la nariz y se quedaba ahí, como un invitado no deseado. Era el tipo de olor que los detectives como yo aprendemos a ignorar, o al menos a compartimentar. Pero este era diferente. Este tenía un matiz infantil. Me arrodillé junto al cuerpo, un hombre de mediana edad, con la sorpresa aún congelada en los ojos. La causa de la muerte era obvia, una herida brutal en el pecho. Pero no era eso lo que me preocupaba. Era la marca. Una pequeña mano, de no más de 5 o 6 años, impresa en hollín sobre la camisa blanca del cadáver. 5 dedos diminutos que parecían señalar directamente hacia mí, Aim, mi compañera. La agente Collins se movió a mi lado. Su linterna
cortando la penumbra polvorienta. La misma marca estaba por todas partes, en las paredes desconchadas, en el suelo de madera crujiente, incluso en la pantalla rota del televisor. Era como si un niño hubiera estado jugando a las escondidas en medio de una masacre. Y entonces lo oí, un susurro tan débil que al principio pensé que era el viento colándose por una ventana rota, pero no lo era. Era una voz, clara, infantil y helada. Ayúdame. Le vi, mi nombre, han dicho por una voz que no debería estar allí. Di un paso atrás, el corazón martilleándome contra las costillas. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me giré hacia Collins, con los ojos desorbitados en la niña. ¿Está aquí? Ella negó con la cabeza, su expresión tan desconcertada como la mía. No hay grabaciones en el lugar. Lady Anne, no hay rastro de entrada forzada, aparte de la nuestra. No hay señales de vida. Los vecinos no oyeron nada. Pero alguien, o algo, sabe tu nombre. Por primera vez en mis 15 años de carrera, sentí un miedo genuino. No el miedo a una bala o a un cuchillo. No, este era un miedo diferente. Un miedo primordial que te atravesaba la carne y se aferraba a tus huesos. Un miedo a lo que no se puede ver, a lo que no se puede explicar. ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo sabía mi nombre? Me levanté, sacudiéndome el polvo de las rodillas. La investigación acababa de dar un giro que ninguna academia de policía podría haber preparado. Ya no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. De vuelta en la comisaría, nos sumergimos en los archivos del caso. La víctima se llamaba Arthur Finch, un contable solitario sin familia conocida ni enemigos aparentes. Su vida era un libro abierto y aburrido. No había nada que lo conectara con una niña, ni con nada fuera de lo común. Revisamos las cámaras de seguridad de la calle Nadan 2. En las entrevistas con los vecinos a Nadan 2, era un callejón sin salida, excepto por esa mano. Esa maldita mano de Eugene. Collins proyectó la imagen de la huella en la pantalla grande de la sala de reuniones. Aumenta la imagen, le dije. En el centro de la palma ahí había algo. Una pequeña marca, casi imperceptible. Un símbolo, parecía una espiral, o quizás una serpiente mordiéndose la cola. ¿Un uroboros? ¿Qué significa?, preguntó Collins, tecleando furiosamente en su portátil. Significa un ciclo, le respondí, mi mente corriendo a 1000 por hora. Significa algo que se repite, algo eterno. Recordé viejas leyendas urbanas de la ciudad, historias que los veteranos contaban a los novatos para asustarlos. Historias sobre una niña perdida en un incendio hace décadas. Una niña llamada Lily. Dicen que su espíritu vaga por los lugares donde el fuego se ha cobrado una vida, buscando a alguien que la ayude a encontrar la paz. Pero eran solo eso, historias. ¿O no? La dirección del apartamento de Finch coincide con algún incendio histórico. Pregunté. Collins no tardó en encontrarlo. Bingo, un incendio masivo en un orfanato hace 50 años, en el mismo solar donde ahora se levantaba el edificio de apartamentos. Y una de las víctimas, una niña no identificada, murió abrazada a un muñeco con una pequeña espiral bordada en el vestido en Lily. El nombre resonó en mi cabeza, no como un susurro, sino como un grito. El miedo volvió, esta vez acompañado de una extraña sensación de deber. Esto ya no era solo un caso, era una llamada. Volvimos al apartamento de Finch esa misma noche. El olor a hollín parecía más intenso, las marcas de las manos parecían más frescas, como si acabaran de ser impresas. Me paré en el centro de la sala, el lugar exacto donde había escuchado el susurro. Cerré los ojos, Anneliese,
Dije en voz alta, mi voz temblando ligeramente. Estoy aquí, An soy Levi, An quiero ayudarte. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. El aire se volvió pesado, gélido. Podía sentir la electricidad estática erizando el vello de mis brazos. Y entonces, una risa infantil que venía de todas partes y de ninguna a la vez. No era una risa alegre, era una risa chotau, llena de dolor y de una malicia que no pertenecía a un niño. Abrí los ojos de golpe. Las marcas de las manos en las paredes habían empezado a moverse. Se arrastraban lentamente, convergiendo en un punto frente a mí. Se unieron, formando una figura pequeña y sombría, una silueta hecha de oscuridad y hollín. Los ojos de la figura se abrieron, 2 puntos de luz roja brillante en la negrura. ¿No quieres ayudarme?, susurró la voz, ahora más fuerte, más clara. ¿Quieres atraparme en cómo los otros? Ann Collins sacó su arma. Levi, apártate, gritó. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en la mirada de esa cosa. La figura levantó una mano, una copia perfecta de las huellas que habíamos encontrado. Pero esta vez no era una marca. Era real, hecha de humo y cenizas. Se acercó a mí sus dedos helados, rozando mi mejilla. El frío no era físico, era un frío del alma, un vacío que amenazaba con consumirlo todo. Sentí cómo mi fuerza me abandonaba, cómo mis recuerdos empezaban a desvanecerse. «Me estás olvidando», susurró Lilith, una lágrima de hollín rodando por su mejilla sombría. «Todos me olvidan, pero tú no, Ann, tú me recordarás». La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo el olor a cenizas y un silencio sepulcral. Caí de rodillas, jadeando. Collins corrió a mi lado. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?» No lo sabía, no del todo, pero una cosa era segura. Lilith no buscaba ayuda. Ann buscaba compañía y me había elegido a mí. La marca de su mano ahora estaba grabada en mi mente, un recordatorio perpetuo de que hay puertas que nunca deberían abrirse. Y yo acababa de derribar una. Los días siguientes fueron un infierno. Ann no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos rojos. Sentía su toque helado. Empecé a verla por el rabillo del ojo. Una sombra fugaz en mi apartamento. Una risa lejana en la calle vacía. Las marcas de manos empezaron a aparecer en mi propia casa, en el espejo del baño, en la ventana de mi habitación. Collins estaba preocupada. Sugirió que me tomara un tiempo libre, que viera a un psicólogo. Pero, ¿cómo le explicas a un terapeuta que está siendo acosado por el fantasma de una niña que murió hace 50 años? Decidí volver al origen de todo, las ruinas del antiguo orfanato. Quizás allí encontraría una respuesta, una forma de romper este ciclo. El lugar era un esqueleto de ladrillos y vigas carbonizadas, un monumento al olvido. Mientras caminaba entre los escombros, encontré un sótano oculto, la única parte del edificio que el fuego no había consumido por completo. Dentro, el aire era denso y olía a tierra húmeda y a algo más, a secreto. En una esquina, bajo una pila de tablas podridas, había una pequeña caja de metal. Estaba cerrada, pero la cerradura estaba rota. Dentro, un diario a la letra era infantil. El diario de Lily. Página tras página, leí su historia. No era la niña inocente de las leyendas. Era una niña solitaria y enfadada, maltratada por los cuidadores del orfanato. Escribía sobre su único amigo, un hombre de humo que vivía en las paredes y le susurraba cosas. Le prometió que la ayudaría a vengarse. El incendio no fue un accidente
en Lilis. Lo empezó con la ayuda de su amigo. El hombre de humo no era un fantasma, era una entidad, un tulpa nacido del dolor y la ira de Lilith. Y con su muerte se había quedado sin anfitrión, esperando a alguien lo suficientemente sensible, lo suficientemente roto, como para oír su llamada, esperando a alguien como yo. El diario terminó con una última entrada, escrita con prisa. El hombre de humo dice que pronto seremos libres, quemaremos todo y luego encontraremos un nuevo hogar. Alguien que nos entienda, alguien que sienta nuestro dolor. De repente, todo encajó. La voz que escuché no era solo la de Lily, era también la de él, la entidad. Y no me había elegido solo a mí, me había elegido como su nuevo hogar. El susurro volvió, esta vez dentro de mi cabeza. Ayúdame, Levi. Pero ahora entendía lo que significaba. No era una petición de ayuda, era una invitación a unirme a ellos, a convertirme en parte de su ciclo eterno de fuego y venganza. Salí corriendo del sótano con el diario en la mano. Necesitaba destruirlo. Necesitaba cortar la conexión. Pero mientras subía las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe. La oscuridad me envolvió. Una risa gutural llenó el espacio, una mezcla de la voz de Lily y algo mucho más antiguo y profundo. Es demasiado tarde. Livy, ya eres nuestro. Sentí una presión en mi pecho, la misma herida que había matado a Arthur Finch. El hollín empezó a emanar de mis propias manos, manchando todo lo que tocaba. La lucha por mi alma acababa de comenzar y no sabía si tenía la fuerza para ganarla. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres saber cómo continúa la lucha de Levi contra la oscuridad que ahora habita en él, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada like y cada comentario nos ayuda a seguir creando estas narraciones de terror para ti. Los susurros de los muertos me llamaban, me guiaban a través de los pasillos silenciosos de la mansión Tanaka. Cada crujido de la madera bajo mis pies era un eco de los secretos que esta casa se negaba a entregar. La investigación, que había comenzado con un simple caso de persona desaparecida, se había retorcido hasta convertirse en una espiral de terror sobrenatural. El anciano Tanaka, con sus ojos llenos de un conocimiento antiguo y temible, había intentado ocultar la verdad, pero los fantasmas no son buenos para guardar secretos, especialmente los fantasmas de niños. Mi instinto, o quizás una fuerza más oscura que me empujaba desde el más allá, me llevó al sótano. El aire, aquí abajo, era pesado, denso, cargado con el olor a tierra húmeda y a algo más, a un dolor rancio y olvidado. Mis pasos resonaban en la penumbra. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad como una cuchilla, y entonces la vi, una puerta que no figuraba en ningún plano de la casa. Una puerta sellada no solo con cerraduras, sino con cadenas gruesas y oxidadas, y extraños papeles rojos cubiertos de una caligrafía japonesa que parecía vibrar con una energía propia. Eran talismanes o fudas diseñados para contener algo. Alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero la curiosidad, esa maldita y peligrosa curiosidad que define a los de mi profesión, era más fuerte que el miedo. Agarré una barra de hierro que encontré apoyada en la pared y la usé como palanca. Con un esfuerzo que tensó cada músculo de mi cuerpo, hice saltar el primer eslabón de la cadena. El sonido metálico y agudo fue como un grito en el silencio sepulcral. Y a un instante, la humedad se convirtió en un frío glacial que me caló hasta los huesos. Un frío antinatural que no pertenecía a este mundo. El aliento se me congeló frente al rostro y los talismanes de papel rojo se agitaron violentamente, como si un viento espectral soplara
solo sobre ellos. Hice saltar la segunda cadena y luego la tercera. Con cada una, la temperatura descendía más y más y más. Sentía como si estuviera abriendo la puerta de un congelador, uno que no contenía hielo, sino almas. Finalmente, la puerta cedió con un gemido largo y lastimero. La oscuridad que me recibió del otro lado era absoluta, impenetrable. Apunté con la linterna y el haz de luz reveló una escena que helaría la sangre del más valiente. Era una habitación infantil, o lo que quedaba de ella. En el centro, solitaria y macabra, había una cuna de madera oscura. Estaba deformada, arañada desde dentro y desde fuera, por garras que habían desgarrado la madera a lo largo de décadas. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome en la garganta. El interior de la cuna estaba vacío, cubierto solo por una gruesa capa de polvo gris, el polvo de los años, el polvo de lo que alguna vez fue. Pero lo más perturbador no era la cuna, eran las paredes. Estaban cubiertas, desde el suelo hasta el techo, con cientos de dibujos infantiles, garabatos, hechos con ceras de colores, con cachemol silú, incluso con lo que parecían rasguños en la propia pared. Algunos eran frescos, vibrantes, como si hubieran sido hechos ayer. Otros estaban descoloridos, amarillentos por el tiempo, casi fusionados con la mampostería. Representaban figuras de palitos, casas, soles sonrientes. Lo típico, pero entre ellos había otros dibujos. Figuraos oscuraos, con ojos vacíos y garras largas, sombras que acechaban a las figuras de palitos. Un niño llorando en una esquina mientras una entidad sin rostro se cernía sobre él. La cronología del horror estaba pintada en esas paredes. Podía ver cómo los dibujos evolucionaban. Los más antiguos, en el fondo, eran alegres. Luego, poco a poco, las sombras comenzaban a aparecer, primero en los bordes, luego más cerca, hasta que finalmente dominaban cada centímetro de papel. Era el diario visual de una infancia robada, de una inocencia devorada por la oscuridad. De repente, un sonido, un leve rasguño a mi espalda. Me giré de golpe, apuntando la linterna, pero no había nada. Solo la puerta abierta y el pasillo oscuro del sótano. Volví a mirar las paredes, y fue entonces cuando mi sangre se convirtió en hielo puro. Un nuevo dibujo anuno que no estaba allí hace un segundo. Era un simple garabato, hecho con cera roja, una figura de palitos, con mi gabardina y mi linterna, de pie en el centro de la habitación, y a su lado, una sombra alta y delgada, con garras extendidas, se acercaba por detrás. Mi respiración se detuvo. No estaba solo. Nunca lo había estado. El artista seguía aquí, o al menos su espíritu. ¿Quién eres? Susurré al vacío helado. La respuesta llegó no como una voz, sino como un arañazo. Un nuevo sonido, rítmico, constante, provenía de la esquina más oscura de la habitación, una que mi linterna no había alcanzado del todo. Apunté el haz de luz hacia allí. En el suelo, una pequeña mano, casi translúcida, sostenía un trozo de cera roja. Estaba dibujando. Dibujaba furiosamente sobre un trozo de papel arrugado. Era la mano de un niño. Un niño pálido, con grandes ojos oscuros, llenos de un terror inmemorial. Llevaba un pijama anticuado, y su cabello le caía sobre la frente. No me miraba a mí, miraba fijamente su dibujo. Me arrodillé lentamente, sin querer asustarlo. ¿Qué dibujas?, pregunté con la voz más suave que pude encontrar. El niño no respondió. Solo siguió dibujando, sus movimientos cada vez más frenéticos. Me acerqué un poco más para ver la imagen. Era la misma figura sombría de los otros dibujos,
pero esta vez estaba de pie sobre una pila de cuerpos de niño. Y en la cima de la pila, la sombra sostenía a un bebé en brazos, como una ofrenda macabra. «Se los lleva», susurró el niño fantasma, su voz como el roce de hojas secas. «Siempre se los lleva». «¿A quién? ¿Quién se los lleva?», insistí. El niño levantó la cabeza y me miró por primera vez. Sus ojos no eran los de un niño, eran pozos de sabiduría y sufrimiento, milenarios. Oni pronunció la palabra como una maldición. El demonio que se alimenta de la alegría, la leyenda del Oni devorador de niños, una historia de terror que las abuelas japonesas cuentan para que los niños se porten bien. Pero esto no era un cuento, esto era Hayao, y la familia Tanaka había hecho un pacto con él. El primer Tanaka, continuó el niño espectral, le prometió un alma a cambio de prosperidad, el alma de su primogénito, pero el trato se torció. El Oni no quería solo uno, quería a todos los primogénitos, generación tras generación. Yo fui uno de ellos. A mi nombre era Kenji. Un viento gélido barrió la habitación, apagando mi linterna. Nos quedamos en una oscuridad absoluta. Solo podía oír la respiración agitada del niño y el latido desbocado de mi propio corazón. «Está aquí», susurró Kenji. Sentí una presencia a mi lado, una presencia inmensa, opresiva, que olía a incienso quemado y a carne podrida. Un aliento helado rozó mi nuca y una voz profunda, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra, retumbó en mi cráneo. «Tú no eres un Tanaka», dijo la voz. «No tienes nada que yo desee, pero has roto mis sellos, has invadido mi santuario, y ahora verás lo que les hago a los intrusos». Una garra fría y afilada se cerró sobre mi hombro. El dolor fue insoportable, como 1000 agujas de hielo perforando mi piel y mi hueso. Grité, pero el sonido se ahogó en la densidad de la oscuridad. La criatura me arrastró por el suelo del sótano, mis uñas arañando la piedra en un intento desesperado por aferrarme a algo. «¡Corre!», gritó Kenji desde la oscuridad. «¡Sigue mi luz!». De repente, un pequeño punto de luz fosforescente apareció al final del pasillo. Era Kenji, su espíritu brillando débilmente en la penumbra. Con un último esfuerzo, me liberé de la garra del Oni, dejando un trozo de mi abrigo y de mi piel atrás. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, siguiendo la pequeña luz guía del niño fantasma. Detrás de mí, el rugido de furia del demonio sacudió los cimientos de la mansión. Subí las escaleras del sótano de 3 en 3, sin mirar atrás. La luz de Kenji me guió por los pasillos laberínticos, esquivando muebles que se volcaban a nuestro paso, cuadros que caían de las paredes y puertas que se cerraban de golpe. La casa entera parecía estar viva, poseída por la ira del Oni. Llegamos a la puerta principal. Kenji se detuvo. «Yo no puedo salir», dijo, su voz teñida de una tristeza eterna. «Esta es mi prisión, pero tú sí puedes. Vete y no vuelvas nunca». Su pequeña figura luminosa comenzó a desvanecerse. «Gracias, Kenji», alcancé a decir. Abrí la puerta y me lancé a la noche. La lluvia fría me golpeó la cara, limpiando el sudor y la sangre. Detrás de mí, la puerta de la mansión Tanaka se cerró con un estruendo final, sellando de nuevo sus horrores en el interior. Me quedé allí empapado, temblando, mirando la casa que ahora sabía que era una tumba para generaciones de niños y una guarida para un demonio ancestral. No podía arrestar a un fantasma, no podía esposar a un demonio. La justicia de los hombres no tenía cabida aquí. Mi investigación había terminado, había encontrado la verdad
pero era una verdad que no podía contar, una que nadie creería. Me alejé de la mansión Tanaka, pero sabía que sus sombras me seguirían para siempre. El rostro de Kenji y el rugido de Loni quedarían grabados en mi memoria, un recordatorio constante de que hay puertas que nunca deberían abrirse y que hay infiltrados no solo entre los vivos, sino también entre los muertos. Gracias por acompañarme en esta historia. Los viejos cuentos de terror, las leyendas urbanas siempre nos han fascinado, ¿verdad? Historias de fantasmas en la carretera, de casas embrujadas al final de la calle. Pero, ¿y si te dijera que a veces esas historias son más reales de lo que creemos? Hoy vamos a sumergirnos en un relato que empieza con algo tan inocente como un montón de dibujos infantiles, pero que desciende a una oscuridad que hiela la sangre. Imaginen esto: una vieja casa familiar, llena de recuerdos y de polvo. Levi Yoder, nuestro protagonista, decide hacer una limpieza profunda en el ático, un lugar que no ha sido tocado en décadas. Entre cajas de ropa apolillada y muebles olvidados, encuentra un viejo baúl de madera. La curiosidad, como siempre, le puede. Dentro no hay tesoros ni cartas de amor antiguas. Hay algo mucho más inquietante: una pila de dibujos infantiles. A primera vista parecen normales. Tras sus tojpis, colores vivos, lo típico, pero al observarlos con más atención, un escalofrío recorre a Levian. Todos, absolutamente todos los dibujos, tienen un elemento en común. No es un sol sonriente, ni una casita con humo saliendo de la chimenea. No, todos representan lo mismo: un niño sin rostro, un niño hecho de sombras, un niño que extendía una mano negra hacia quien lo mirara, como si intentara salir del papel. Levi siente una opresión en el pecho. ¿Quién dibujó esto? ¿Y por qué esta fijación con esa figura tan macabra? Los dibujos son de diferentes épocas. Algunos parecen hechos con ceras, otros con lápices de colores casi desvanecidos por el tiempo. Pero la figura es siempre la misma, idéntica, como si una misma mano la hubiera dibujado una y otra vez a lo largo de los años. Es como mirar el eco de una pesadilla atrapado en papel. Intrigado y un poco asustado, Levi sigue buscando. En el baúl, debajo de los dibujos, encuentra un diario. La cubierta de cuero está agrietada y las páginas amarillentas. Pertenece a su bisabuela, una mujer de la que solo conocía historias vagas, siempre teñidas de tristeza y misterio. Al abrirlo, el olor ha cerrado y a tiempo detenido lo inunda. La caligrafía es elegante, pero a medida que avanza en la lectura, se vuelve temblorosa, casi ilegible. El diario no habla de recetas de cocina ni de la vida en el campo. Habla de él, del niño de sombra. La bisabuela describe cómo llegó a la casa: un ser que se alimentaba del miedo y la soledad. Narra noches de insomnio, de susurros en las paredes y de una presencia constante que la observaba desde los rincones más oscuros. Ella fue la primera en dibujarlo, intentando darle forma a su terror, intentando entenderlo. Y en la última página del diario, una advertencia escrita con una urgencia desesperada: lo he sellado en el baúl, lo he atado con mi propia energía, con mi propia pena. Quien lea esto, por favor, no rompas el sello, no lo liberes en demasiado tarde. Al abrir el baúl, al tocar los dibujos, al leer el diario, Levi ya lo había hecho. En ese preciso instante, cuando el pánico empezaba a apoderarse de él, Levi escuchó un repiqueteo detrás de él, un sonido seco, rítmico, como dedos pequeños golpeando madera. Se giró bruscamente. No había un dado, solo las sombras del ático, que parecían danzar a la luz de la única bombilla.
El silencio se hizo pesado, denso, y entonces un susurro helado le rozó la nuca, tan cerca que sintió un aliento frío en su piel. Una voz que no era más que un murmullo de hojas secas, pero que pronunció su nombre con una claridad aterradora. No deberías haber roto el sello. Levi Yoder en la historia no termina aquí. Esto es solo el principio. ¿Qué es esta entidad? ¿Qué quiere de la familia Yoder? Y lo más importante, ¿cómo se puede detener a algo que ha estado esperando durante generaciones para ser liberado? Si te atreves a descubrirlo, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video seguiremos a Levi en su aterradora búsqueda de respuestas. Gracias por acompañarme en esta noche de misterio. Nos vemos en la próxima historia. Mientras Levi intentaba descifrar el oscuro secreto familiar de los Tanaka, una sombra mucho más grande comenzaba a cernirse sobre Elan, el FBI. Con la agente especial Collins a la cabeza, no podía ignorar la macabra coincidencia. Cada lugar que Levi Yoder visitaba, cada pista que seguía, terminaba teñido de muerte. Era como si la desgracia fuera su compañera de viaje. El asesino no solo parecía seguirlo, sino que danzaba a su alrededor, dejando un rastro de cuerpos y un escalofriante patrón. Siempre, en cada escena del crimen, había señales inequívocas de la presencia de un niño. Juguetes abandonados, huellas diminutas, una inocencia pervertida que helaba la sangre de los investigadores más curtidos. Collins, una mujer de lógica implacable y poca paciencia para los misterios sin explicación, reunió a su equipo. Sobre la mesa de conferencias, extendió las fotografías de las víctimas, los informes forenses y un mapa con los movimientos de Levi marcados en rojo. Los puntos rojos coincidían perfectamente con los lugares de los asesinatos. Yoder nos está ocultando algo, dijo, su voz firme y cargada de sospecha. Sus ojos recorrieron los rostros de los demás agentes. No sé exactamente qué es, pero está conectado a este asesino por una fuerza que todavía no comprendemos. Es como si estuvieran atados por un hilo invisible y sangriento. Uno de los agentes más jóvenes, visiblemente perturbado por las imágenes, se atrevió a preguntar en voz baja: ¿una fuerza sobrenatural? ¿Agente Collins? La pregunta quedó suspendida en el aire tenso de la sala. Collins soltó una risa seca, sin rastro de humor. «Yo no creo en fantasmas ni en maldiciones», respondió, apoyando las manos sobre la mesa y mirando fijamente el mapa. «Pero, después de ver esos cadáveres, después de analizar la forma en que murieron, tampoco creo en la casualidad. Esto es algo más, algo deliberado y metódico». La lógica le decía que había un vínculo tangible, una razón humana detrás de todo. Sin embargo, una parte de ella, esa intuición que la había convertido en una de las mejores agentes, le susurraba que estaban frente a algo que desafiaba cualquier explicación racional. La decisión fue unánime y arriesgada. Si Levi era el nexo, si el asesino lo seguía a él, entonces lo usarían. «Vamos a ponerle un señuelo al monstruo», anunció Collins. «Dejaremos que Yoder siga su camino, pero lo vigilaremos tan de cerca que podremos oír su respiración. Cuando el asesino se acerque, cuando intente atacar de nuevo, estaremos allí para atraparlo». El plan era simple en su concepción, pero terriblemente peligroso. Estaban a punto de usar a un hombre como cebo vivo para cazar a una bestia cuya crueldad no conocía límite. Lo que Collins y su equipo no podían ni imaginar era la verdadera naturaleza de la trampa. No eran ellos quienes la estaban tendiendo, eran solo peones en un juego mucho más antiguo y aterrador. El asesino, esa entidad que dejaba un rastro de muerte infantil, no seguía a Levi con la intención de añadirlo a su lista de víctimas. Su objetivo era
infinitamente más perverso. No buscaba matarlo, buscaba algo mucho peor. Buscaba poseerlo. Leví no era el cebo para el asesino, era un premio, y mientras el FBI se preparaba para cerrar su red, la verdadera presa caminaba directamente hacia las fauces de una oscuridad que ansiaba devorar su alma y convertirlo en su nuevo recipiente. La cacería estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. ¿Qué es lo que realmente une a Leví con este ser? ¿Podrá el FBI detenerlo antes de que sea demasiado tarde? ¿O se convertirán en meros espectadores de una posesión infernal? La respuesta a estas preguntas definirá el destino no solo de Leví, sino de todos los que se han cruzado en su camino. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia que te dejará sin aliento. El horror final, la pista de sangre coagulada, las últimas palabras de aquel hombre moribundo en el metro, todo me había llevado hasta aquí. Un almacén abandonado en las afueras de Staten Island. El olor a salitre del mar cercano se mezclaba con el hedor a óxido y a algo mucho más antiguo, algo podrido que no pertenecía a este mundo. El aire era tan frío que parecía quemar mis pulmones con cada bocanada, el tipo de frío que se te mete en los huesos y no se va. Caminé con la pistola en la mano, el corazón martilleando contra mis costillas como un tambor de guerra. Cada crujido del metal bajo mis botas, cada gota de agua que caía desde el techo oxidado, resonaba en el silencio opresivo como un grito. Entonces lo vi. En el centro exacto del vasto y vacío almacén, alguien había dibujado un círculo en el suelo. No era pintura, era una mezcla oscura y pegajosa de sangre y carbón. Un símbolo profano que parecía palpitar con una energía maligna bajo la escasa luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Y en el medio de ese círculo, atada por las muñecas y los tobillos a un viejo poste de metal, estaba Aiko Tanaka, la niña que había desaparecido hacía una semana. La razón por la que estaba aquí, su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por un terror puro y absoluto. Las lágrimas silenciosas trazaban surcos limpios en su cara sucia, de polvo y hollín. Me arrodillé con cuidado, manteniendo la distancia, sin querer asustarla más. El alivio inicial de encontrarla con vida fue rápidamente reemplazado por una creciente sensación de pavor. Había algo terriblemente mal en esta escena. Lani a mí miró y sus ojos, dos pozos oscuros de miedo, no reflejaban la imagen de un salvador, sino la de una nueva amenaza. Le ofrecí una sonrisa tranquilizadora, aunque sentía que era una mueca grotesca en mi propio rostro tenso. Tranquila, Aiko, soy el detective Leví. Estoy aquí para sacarte de este lugar. Intenté que mi voz sonara calmada, pero salió como un susurro áspero. Me acerqué lentamente, listo para cortar sus ataduras. Pero ella retrocedió todo lo que las cuerdas le permitían, tirando de sus frágiles muñecas contra el metal. No, susurró con una voz ronca, rota por el llanto y el miedo a no me toques. La miré, confundido. Temía que yo fuera uno de ellos, de los que le habían hecho esto. Aiko, no voy a hacerte daño, insistí suavemente, mostrando mis manos vacías, dejando el arma en el suelo a mi lado. Pero ella negó con la cabeza frenéticamente. No, no es por ti, Jadeón, es que Él está contigo. Él está contigo. Esas palabras se clavaron en mi mente como fragmentos de hielo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del almacén. De repente, el aire se volvió pesado, denso, cargado de una electricidad estática que erizó el vello de mis brazos. Mis sentidos, entrenados durante años de investigación,
se dispararon en alerta máxima. Él está contigo. No hablaba de una persona. Sentí una presencia, una conciencia ajena que me observaba desde la oscuridad. Giré la cabeza bruscamente, barriendo el lugar con la mirada. Las vigas del techo, las paredes cubiertas de grafitis y óxido, los rincones oscuros, llenos de basura. Todo parecía normal, pero la sensación no se iba. Era como si el propio almacén estuviera conteniendo la respiración. Entonces, por el rabillo del ojo, vi un movimiento, una sombra, más oscura que la propia oscuridad. Se deslizó por las vigas del techo con una fluidez antinatural, como tinta derramada sobre el agua. No era una sombra proyectada, era una entidad sólida, una mancha de noche pura. Mi sangre se heló. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, otra sombra se deslizó por las paredes, moviéndose en ángulos imposibles, desafiando la gravedad y la lógica. Y luego, la peor sensación de todas, un susurro helado en mi nuca, el olor a tierra de tumba y a estrellas muertas. Sentí el aliento frío, justo detrás de mí. No me atrevía a girar. Sabía, con una certeza aterradora, que si lo hacía, me encontraría cara a cara con el horror final. No estaba Usolum, nunca lo había estado. La niña tenía razón. Él había estado conmigo todo el tiempo, y ahora había llegado a su destino. Había llegado a casa. Gracias por acompañarme en este viaje a las tinieblas. La noche cayó sobre la vieja casa de Levi, pero no era una noche común. El aire se sentía denso, pesado, como si el propio mundo contuviera la respiración. Levi estaba de pie en el centro del ático, rodeado por un círculo de tiza que había dibujado horas antes. Las velas parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de polvo. Había leído los textos antiguos, había pronunciado las palabras prohibidas. Estaba tratando de traer de vuelta a su hermano pequeño, perdido en un accidente hace un año, pero no sabía qué puerta estaba a punto de abrir. El suelo de madera crujió bajo sus pies. No fue un crujido normal, fue un sonido prolongado, como si la madera se estirara y se quejara de dolor. El círculo de tiza comenzó a brillar con una luz pálida y enfermiza. Levi sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Se le erizó el vello de la nuca. El aire se espesó aún más, y un olor a tierra mojada y a algo dulzón y podrido llenó la habitación. Fue entonces cuando lo vio. El mundo pareció deformarse frente a él, como si respirara, y de la oscuridad más profunda del rincón más alejado emergió el niño, o lo que alguna vez fue un niño. Su cuerpo era una silueta delgada, quebrada, formada por trozos de oscuridad que se contorsionaban y se retorcían como humo espeso. No era sólido, pero tenía presencia. Un peso que oprimía el corazón de Levi. La figura no tenía rostro, solo un hueco profundo y vacío donde deberían haber estado los ojos, un abismo que parecía absorber toda la luz de las velas. A pesar de la falta de boca, Levi sabía que podía hablar, y lo hizo en la voz. No sonó en el aire, sino directamente dentro de su cabeza. Un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. Levi, me abriste la puerta. La sangre de Levi se heló. Esa no era la voz de su hermano. Era algo antiguo, algo hambriento. La pequeña hermana de Levi, que lo había seguido en secreto al ático, soltó un grito ahogado desde la puerta. La figura, sombría, giró su vacío sin rostro hacia ella. La sombra se estiró, alargándose por el suelo como una mancha de tinta viva, corriendo hacia la niña. En ese instante, el círculo de tiza que rodeaba a Levi estalló, ardiendo en un fuego negro que no emitía calor, solo una oscuridad devoradora. La voz resonó de nuevo en su mente, esta vez con una
exigencia helada. Ahora, ábreme el camino. Tú serás mi cuerpo, tú serás mi mundo. Estas fueron las últimas palabras que resonaron en la penumbra antes de que el infierno se desatara. Imagina la escena en un almacén abandonado, el aire cargado de un miedo tan denso que casi puedes tocarlo. En el centro, una niña pequeña, con los ojos abiertos como platos, paralizada frente a una sombra que no proyectaba nada, porque era la oscuridad misma. El FBI irrumpió con la fuerza de un huracán. Puertaos, reventando botas pesadas sobre el concreto polvoriento. Gritos diógenes, el caos organizado de una operación táctica. Ráfagas de luz de linternas cortaban la negrura, buscando un objetivo, buscando al monstruo. Pero la luz no revelaba nada, simplemente era devorada por la presencia que se cernía sobre la niña. Comenzaron los disparos. Una lluvia de plomo que debería haber destrozado cualquier cosa. Las balas atravesaban el aire, impactaban contra las paredes lejanas, pero nada, absolutamente nada, atravesó a la sombra. No había sustancia que detener, no había cuerpo que herir. Era como disparar a la noche misma. El pánico empezó a filtrarse entre los agentes más veteranos. Sus armas, su entrenamiento, todo era inútil. La sombra simplemente se encogió y expandió, indiferente, su atención fija en su pequeña presa. Susurros helados llenaban el espacio, promesas de una unión impía. Y entonces, en medio de la desesperación, cuando toda esperanza parecía perdida, un hombre se movió. Levián no corrió, no gritó. Caminó con una determinación que desafiaba el terror que flotaba en el ambiente. Ignoró las advertencias, las súplicas de sus compañeros. Sus ojos solo veían a la niña y al horror que estaba a punto de consumirla. Hizo lo impensable, lo que nadie se atrevería a hacer. Rompió el perímetro de seguridad, cruzó la línea invisible que separaba el mundo de los vivos del de las pesadillas, y sin dudarlo, entró en el círculo de energía oscura que rodeaba a la criatura. Se puso entre la niña y el monstruo, un escudo humano contra una fuerza de otro mundo. La sombra se irguió. Su forma se distorsionó con furia al ser interrumpida. Su atención se desvió de la niña hacia Leví, este mortal insolente que osaba desafiarla. La temperatura del lugar cayó en picado. Podías ver el aliento de los agentes condensándose en el aire. Leví levantó la barbilla, su rostro una máscara de desafío, y con una voz que era un gruñido gutural, una vibración de pura fuerza de voluntad, le habló directamente a la entidad. «Conmigo», dijo, y cada sílaba fue un golpe de martillo. «Solo conmigo era una invitación, un desafío, un sacrificio». Le estaba ofreciendo un recipiente más fuerte, más consciente, atrayéndolo lejos de la inocencia. El niño sombra, o lo que fuera esa abominación, pareció dudar por un instante, como un depredador evaluando una nueva presa. Luego, con una velocidad antinatural, se lanzó hacia adelante. No lo atacó, no lo golpeó, simplemente lo envolvió. La oscuridad se tragó a Levi por completo, una marea negra que lo consumió en un instante. Los agentes observaron, impotentes, como la silueta de su amigo desaparecía dentro del vórtice de negrura. Por un segundo, la forma de la sombra pareció luchar, contorsionándose como si estuviera tratando de contener algo inmenso. Y entonces, un estallido, no de fuego, no de sonido, sino de luz pura y blanca. Una explosión silenciosa que emanó desde donde Levi había estado, cegando a todos en la habitación. Una onda de choque que no derribó objetos, sino que pareció limpiar el aire de toda maldad. Y luego,
el silencio más absoluto y profundo que cualquiera de ellos había experimentado jamás. No había susurros, no había zumbidos, ni siquiera el eco de los disparos. La sombra había desaparecido. Levi había desaparecido. Solo quedaba la niña, parpadeando bajo las luces de las linternas, sola en medio del almacén, a salvo. El silencio que dejó Levi fue el sonido de su victoria, el eco de su sacrificio, un vacío que gritaba más fuerte que cualquier explosión. ¿Qué pasó realmente en ese momento? ¿A dónde fue Levi? ¿Y qué precio pagó para salvar a esa niña? La historia apenas comienza. Los agentes encontraron a la niña viva. Estaba llena de polvo, pero completamente ilesa. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo de rescate. Una pequeña victoria en medio de la devastación absoluta. Pero Collins no podía permitirse ese lujo. Su corazón latía con una urgencia febril, mientras sus ojos barrían los escombros humeantes, buscando una sola figura entre el caos. Buscaba a Levi. Y entonces lo vio Depay. En medio de los restos de lo que una vez fue un edificio, se alzaba una silueta familiar. Estaba de espaldas a ella, inmóvil, como una estatua, desafiando la destrucción que lo rodeaba. La tensión en los hombros de Collins se aflojó por un instante. Estaba vivo. Había sobrevivido. Corrió hacia él, tropezando con los cascotes, con su nombre formándose en sus labios. Llamó su nombre, y él se giró lentamente, tan lentamente que cada segundo parecía una eternidad. Pero cuando su rostro quedó al descubierto, el alivio de Collins se convirtió en un terror helado que le recorrió la espina dorsal, porque esos ojos, no eran los de Levi Yoder, no eran los ojos amables y familiares que ella conocía, eran huecos negros, como un pozo sin fondo que amenazaba con tragarse toda la luz del mundo. Era un vacío, la nada hecha mirada. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche la sacudió hasta los huesos. El aire se le atascó en la garganta, apenas pudo reunir la fuerza para pronunciar su nombre. Un susurro tembloroso que apenas se oyó por encima del crepitar de los últimos fuegos. Levi. Él sonrió, y esa sonrisa fue la confirmación de su peor pesadilla. No era una sonrisa de alivio ni de alegría. Era una mueca antinatural, una curva grotesca de los labios que no alcanzaba sus ojos muertos. Una sonrisa que no era humana, que no pertenecía a este mundo. Era la sonrisa de algo antiguo, algo malévolo que había encontrado un nuevo hogar, algo que ahora vestía el rostro de su amigo. Y en ese instante, Collins comprendió que, aunque había encontrado el cuerpo de Levi, el verdadero Levi Yoder se había perdido para siempre en la oscuridad de esos ojos infinitos. El verdadero infierno apenas acababa de empezar. «Hey, ¿te has quedado con la intriga?» «Normal, imagínate la escena. El agente Collins, completamente desconcertado, ve como una figura misteriosa se desvanece en la oscuridad. ¿Qué eres?» «La?» pregunta. Y la respuesta le hiela la sangre a un infiltrado. «El mejor del mundo». Y con una voz doble y profunda. «Esto me huele a algo más que un simple espía. Un demonio, una entidad de otro plano. O quizás un ser con poderes sobrenaturales que lucha por su propia causa». La frase y las sombras lo siguieron. Lo cambia todo. No es que se lo tragaran las sombras, es que las sombras obedecen. Esto abre un universo de posibilidades. ¿Qué pasaría si este infiltrado no estuviera solo? ¿Y si hay una guerra secreta librándose ante nuestros ojos? Déjame en los comentarios qué crees que es esta criatura. Nos vemos
en el próximo video.